¿Alguna vez te has preguntado si optar por la cremación podría afectar tu fe o incluso tu destino eterno? Miles de cristianos viven con esa duda silenciosa, atrapados entre el amor por sus seres queridos, las tradiciones familiares y lo que creen que la Biblia enseña. Pero, ¿y si lo que siempre te dijeron no es exactamente lo que Dios reveló? Hoy vamos a descubrir, sin rodeos, lo que las Escrituras realmente dicen sobre la cremación. Esta verdad podría cambiar tu forma de ver la muerte y la vida. Cada vez que se enciende una llama para reducir un cuerpo a cenizas, se abre una conversación silenciosa entre tradición y modernidad. ¿Te has dado cuenta de cuántas personas a tu alrededor optan hoy por la cremación en lugar del entierro tradicional? Lo que antes parecía impensable en muchas culturas de raíz cristiana, ahora se vuelve una elección común, casi pragmática. El aumento de esta práctica funeraria no solo refleja un cambio logístico o económico, sino también espiritual y emocional. En muchos países, las estadísticas ya anuncian que más del 70% de las personas escogerán la cremación en los próximos 10 años. Esta cifra revela mucho más que una tendencia. Muestra cómo las creencias religiosas, las normas sociales y la percepción del cuerpo humano después de la muerte están evolucionando. La cremación, más allá de su eficiencia, se presenta como un símbolo de purificación a través del fuego, una idea que resuena incluso en algunas narrativas bíblicas. No obstante, el entierro tradicional sigue siendo profundamente significativo para muchos cristianos. La imagen del cuerpo descansando en la tumba, aguardando la resurrección prometida, permanece arraigada en la espiritualidad de la sepultura sagrada. En el cementerio, cada lápida es un recordatorio silencioso de la vida eterna y del juicio divino. Este ritual de sepultamiento está cargado de simbolismo, dignidad y respeto, elementos que algunas familias consideran insustituibles. Culturalmente, la sepultura en tierra ha sido vista como un acto de fe, sembrar un cuerpo en la esperanza de la regeneración futura, como una semilla que aguarda la resurrección gloriosa. La Iglesia Católica ha sostenido durante siglos esta visión, aunque hoy, con ciertas condiciones, acepta también la cremación. Esta apertura refleja la comprensión de que Dios, soberano sobre la vida y la muerte, puede restaurar incluso lo que el fuego ha consumido. Pero este cambio también está impulsado por razones prácticas. En ciudades densamente pobladas, los cementerios escasean y el costo de una sepultura se vuelve prohibitivo. La cremación se presenta como una solución accesible, menos onerosa y con menor impacto ecológico. El carbono emitido por el proceso, aunque significativo, sigue siendo inferior al efecto acumulado del embalsamamiento y de la ocupación de terrenos durante siglos. La ecología también entra en escena. Muchas personas hoy eligen la cremación por conciencia ambiental. Les preocupa el impacto ecológico del entierro tradicional, el uso de materiales no reciclables y la acumulación de cuerpos humanos en espacios urbanos. Esta conciencia ambiental, aunque moderna, encuentra eco en el llamado bíblico a ser mayordomos de la creación. La espiritualidad no está reñida con el respeto por la tierra. Sin embargo, no todo es tan simple. Para muchos creyentes, el acto de incinerar un cuerpo plantea dilemas éticos y espirituales. ¿Qué dice la doctrina cristiana sobre esto? ¿Es compatible con la fe en un cuerpo glorificado y la vida eterna? Estas preguntas no tienen respuestas únicas, pero sí invitan a una reflexión profunda sobre el simbolismo del cuerpo, la dignidad del ser humano y el misterio de la muerte a la luz del reino de Dios. En algunas culturas, el ritual del entierro es un acto comunitario de luto, una forma de cerrar ciclos y acompañar el alma del difunto. En cambio, la cremación,
al ser más rápida y privada, puede parecer menos ceremonial, pero aquí también puede surgir un memorial significativo. Urnas que se colocan en lugares de oración o jardines de descanso, actos de despedida cargados de fe y espiritualidad. La decisión entre cremación y sepultura no es solo una cuestión técnica o económica. Toca fibras profundas de nuestras creencias religiosas, nuestra visión de la muerte y la esperanza de la salvación. En muchos casos, el luto también se ve influido por esta elección. El duelo necesita espacio, tiempo y símbolos. Tanto la tumba como las cenizas pueden convertirse en puntos de encuentro con la memoria y la eternidad. Al final, más allá del método de disposición de los restos mortales, lo esencial sigue siendo cómo vivimos y cómo morimos en Cristo. La Biblia no se centra en el modo exacto de sepultamiento, sino en la fe del corazón. Y aquí surge una pregunta crucial. ¿Qué dice realmente la palabra de Dios sobre la cremación? ¿Alguna vez te has sentido perdido, desconectado de quien realmente eres, sin saber cuál es el plan de Dios para tu vida? La verdad es que no estás aquí por casualidad. Dios tiene un propósito para ti y quiero ayudarte a descubrirlo. Por eso, he creado 3 ebooks que transformarán tu camino con Dios. Haz clic en el enlace del comentario fijado y comienza tu transformación ahora. Hablar de cremación desde la perspectiva bíblica es adentrarse en un terreno donde las Escrituras guardan un silencio curioso, pero no por eso irrelevante. La Biblia, aunque no establece un mandato directo sobre la cremación, nos ofrece relatos, símbolos y principios que ayudan a discernir con sabiduría espiritual. Por ejemplo, cuando los hombres de Jabes de Galaad quemaron los cuerpos de Saúl y sus hijos tras la batalla, no lo hicieron como rito común, sino como acto excepcional para evitar mayor profanación. Luego recogieron sus huesos y los sepultaron. Ese gesto, que combina fuego y sepultura, nos habla de respeto en medio de la tragedia. Aún así, lo usual en la Biblia, desde los patriarcas hasta Jesús, fue el entierro tradicional. Abraham, Isaac, Jacob, José, todos fueron sepultados con ceremonia y honra, a menudo en tumbas familiares, cargadas de significado espiritual y cultural. Cuando Abraham adquirió la cueva de Macpela para Sara, no fue solo una transacción, sino una declaración de fe. Cada tumba cavada, cada sepultura sagrada era un acto que proclamaba la esperanza en la vida eterna. En el cristianismo primitivo, esa tradición persistió. Cristo mismo fue sepultado en un sepulcro nuevo, y su resurrección desde esa tumba vacía se volvió símbolo de nuestra esperanza futura. El sepultamiento era entonces más que práctica funeraria, era doctrina encarnada. Sin embargo, al considerar la cremación hoy, es necesario recordar que el poder de Dios no está limitado por la condición física del cuerpo. El mar entregó los muertos que estaban en él, dice el Apocalipsis, dejando claro que ni el tiempo ni el elemento pueden frustrar la voluntad divina de resucitar los cuerpos humanos. Pablo, en 1 Corintios 15, lo deja aún más claro. El cuerpo que se siembra corruptible será resucitado incorruptible, glorificado. La doctrina cristiana de la resurrección no depende de la preservación perfecta de un cadáver, sino de la fidelidad del Creador. La fe cristiana reconoce el cuerpo como templo del Espíritu Santo. Por ello, ya sea que se trate de cremación o sepultura, la disposición de los restos mortales debe realizarse con dignidad, respeto y sentido espiritual. La cremación no puede ser vista como simple método logístico o económico. Es una decisión que, aunque legítima, pide una reflexión profunda. Algunos creyentes ven en el fuego un símbolo de purificación, una última llama que consagra el paso hacia la eternidad. Otros prefieren la tierra, como semilla que aguarda en silencio la regeneración prometida. Es interesante cómo el fuego en la Biblia
cumple funciones diversas: juicio, sacrificio, revelación, presencia divina. La zarza ardiente no se consumía. El altar del templo siempre tenía fuego. Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego. El fuego es, en muchas ocasiones, un medio por el cual Dios se manifiesta, pero también, en ciertos contextos, fue castigo. Por eso, el simbolismo puede ser ambiguo, dependiendo de la intención, del contexto, de la fe que lo envuelve. Quemar un cuerpo no es, por sí solo, una señal de honra o de juicio. Lo que importa es lo que representa para quien lo vive. En este sentido, la cremación no debería verse como un acto de desesperanza, sino como una elección personal que puede, si está envuelta en fe, convertirse también en una expresión de espiritualidad. Lo mismo vale para el entierro tradicional. En ambos casos, lo esencial es la esperanza cristiana que trasciende el polvo, la ceniza, el carbono o el ataúd. Esa esperanza se ancla en la promesa de que nuestros cuerpos, aunque ahora transitorios, serán transformados, regenerados, resucitados en gloria para heredar el reino de Dios. El problema no está en el método, sino en el corazón que lo elige. Y es allí donde la Biblia, aunque no hable directamente de urnas, cementerios, reciclaje o crematorios, sí ilumina el camino. Hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Así también, decidir qué hacer con el cuerpo de un ser amado o con el propio cuerpo al morir puede ser un acto de adoración, de entrega, de fe viva que respira aún en el momento de la muerte. La muerte no tiene la última palabra. La arqueología bíblica y la antropología han mostrado que la humanidad ha enterrado, incinerado, sepultado en cuevas, en desiertos, en el fondo del mar. Y en cada época, Dios ha mirado el alma, no la técnica. La espiritualidad genuina nunca depende del ritual externo, sino de la comunión del corazón con el Padre. Por eso, en cuestiones tan delicadas como esta, la fe debe ser acompañada de gracia, de comprensión, de respeto por las creencias de otros y, sobre todo, de esperanza en la redención final. Entonces, si bien la Biblia guarda silencio en cuanto a una ley concreta sobre la cremación, nos deja principios suficientes para reflexionar. Nos habla de cuerpos glorificados, de la dignidad del ser humano, de la vida eterna. Y al hacerlo, deja una puerta abierta a la conciencia, a la libertad espiritual y a la dirección del Espíritu Santo. Tal vez, más que una respuesta cerrada, lo que Dios quiere es que nos preguntemos: ¿estás viviendo hoy con la certeza de que tu cuerpo y tu alma pertenecen a Él? Esa es la verdadera llama que no se apaga. ¿Te gustó el contenido y marcó una diferencia para ti? Haz clic en gracias y apoya nuestro trabajo. Hablar de la resurrección es tocar el corazón mismo del cristianismo. No hay doctrina más central, más esperanzadora, ni más radical que esta. Los muertos en Cristo resucitarán, y no como sombras, ni como memorias, sino con cuerpos transformados, glorificados, regenerados. Esta promesa no es una metáfora ni un consuelo poético. Es una verdad proclamada con poder desde las páginas del Nuevo Testamento, anclada en la resurrección de Cristo mismo, el primogénito de entre los muertos. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, no deja lugar a dudas. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. 1 Corintios 15:42. Este cuerpo que hoy sufre enfermedad, envejece, se quebranta, será restaurado. El cuerpo humano, hecho del polvo, marcado por el carbono, limitado por la transitoriedad de la vida, será glorificado. ¿Cómo será ese cuerpo? Pablo lo llama espiritual, pero eso no significa etéreo, intangible, como si fuéramos fantasmas flotantes. Significa que estará plenamente sometido al Espíritu de Dios, libre del pecado, sin muerte ni deterioro.
será un cuerpo capaz de vivir en la plenitud del reino de Dios, con dignidad, belleza y eternidad. El cuerpo glorificado será nuestro verdadero hogar futuro. Entonces surge una pregunta delicada. Si una persona fue incinerada, ¿Dios puede resucitar su cuerpo? La respuesta es clara y contundente. Por supuesto, Dios no depende del estado físico de los restos mortales. Sea un cuerpo enterrado, disuelto en el mar, descompuesto en una tumba, convertido en cenizas o fósiles, el Creador que formó a Adán del polvo puede regenerar todo cuerpo. La resurrección no se basa en la preservación, sino en el poder divino. La fe, no la forma de sepultura, es lo que conecta al creyente con esta promesa gloriosa. Este entendimiento libera muchas conciencias cargadas por normas sociales o temores espirituales. Algunos creyentes aún luchan con la idea de la cremación, como si fuera un obstáculo para la resurrección, pero eso sería limitar a Dios. La historia de Ezequiel, cuando ve un valle lleno de huesos secos y Dios le pregunta, ¿podrán vivir estos huesos?, ilustra esta verdad. El profeta responde con sabiduría, Señor Jehová, tú lo sabes, y entonces el Espíritu sopla vida sobre lo que estaba muerto. Así también sucederá al final de los tiempos. Cristo mismo, al resucitar, mostró que su cuerpo glorificado podía interactuar con el mundo, pero no estaba sujeto a las leyes físicas comunes. Caminó, comió, habló, pero también atravesó paredes y ascendió al cielo. Ese modelo nos revela que la resurrección no es un regreso al estado anterior, sino una transformación total. Por eso, la sepultura sagrada, el luto, el funeral o incluso la cremación no deben ser entendidos como un cierre definitivo, sino como una siembra en la tierra o en el fuego a la espera de una cosecha eterna. Los cuerpos resucitados serán testigos de la justicia divina, participantes del juicio final y herederos de la nueva creación. En ese día, no importará si fueron enterrados bajo un olivo milenario o si sus restos descansan en urnas humildes. Lo que importará es si vivieron para Cristo, si su alma se mantuvo unida a Él. La salvación no depende del tipo de funeral, sino de la fe activa, del amor al prójimo, de la obediencia al Evangelio. El reino de Dios no se hereda por méritos externos, sino por gracia. Esta promesa, lejos de ser solo teología, toca el alma en medio del duelo. Para los que han despedido a un ser querido, ya sea en un cementerio o frente al fuego, la fe en la resurrección ofrece consuelo real. El cuerpo, aunque destruido, no está perdido. No es basura ni polvo olvidado. Es semilla, es templo, es parte de una historia que aún no ha terminado. Por eso los cristianos lloran, sí, pero no como quienes no tienen esperanza. En este punto, también debemos recordar que nuestras decisiones funerarias hablan de nuestra visión de la vida y de la muerte. Por eso, aunque la ciencia, la ecología, la cultura y la antropología aportan perspectivas válidas, es la espiritualidad la que da sentido a todo. La disposición de los restos mortales, ya sea por cremación o sepultura, debe reflejar esa esperanza en la regeneración, no como un rito vacío, sino como acto de fe. Y si esta esperanza en la resurrección te ha tocado hoy, no es para que la guardes solo en la teoría. Es una invitación a vivir como quien ya ha resucitado en Cristo. Una llamada a la purificación diaria, a valorar este cuerpo como templo del Espíritu, a no temer a la muerte y sobre todo a preparar el alma para la eternidad. Pero claro, en este mundo aún limitado, también surgen otras preocupaciones muy terrenales. ¿Qué hay del impacto ambiental de estas decisiones? En los tiempos actuales, no solo la fe y la tradición influyen en las decisiones funerarias. Cada vez más personas consideran el impacto ecológico al elegir entre cremación y entierro tradicional.
La conciencia sobre el medio ambiente ha llegado incluso a los cementerios, donde se cuestiona cuánto espacio usamos, cuántos recursos naturales consumimos y cómo afectan nuestras prácticas funerarias al equilibrio del planeta. Es una nueva dimensión que desafía tanto a la espiritualidad como a la ética contemporánea. La cremación, por ejemplo, suele ser promovida como una opción más ecológica. Al no requerir ataúdes lujosos, bóvedas de cemento ni parcelas de terreno, se percibe como una forma de devolver al polvo sin ocupar espacio indefinidamente. Sin embargo, no todo es tan simple. El proceso también emite carbono, consume energía y su huella ecológica depende del método utilizado. Aún así, para muchos, sigue siendo una alternativa más sostenible que el entierro tradicional, sobre todo en zonas urbanas donde la expansión de cementerios es inviable. Por otro lado, el entierro tradicional ofrece el valor tangible de un lugar de descanso, un memorial visible, una tumba donde recordar, orar y hacer duelo. Pero también requiere materiales que no se descomponen fácilmente, tratamientos químicos para la preservación del cuerpo y un uso permanente del terreno. En algunos países hay cuerpos que permanecen por siglos sin regenerarse, alterando el uso de la tierra y contribuyendo a la saturación de los cementerios. ¿Cómo encontrar entonces un equilibrio entre dignidad y sostenibilidad? Los defensores de la ecología espiritual han propuesto nuevas formas de sepultura, ataúdes biodegradables, entierros naturales, urnas que germinan árboles. En estos casos, la muerte se integra al ciclo de la vida de manera más armoniosa, como una ofrenda a la creación. Estas prácticas funerarias emergentes reflejan no solo innovación, sino una sensibilidad creciente por la creación de Dios. Una sensibilidad que, bien entendida, puede ser profundamente bíblica. Después de todo, en el Génesis, el ser humano fue puesto en el jardín para cultivarlo y guardarlo. La Biblia no habla explícitamente del reciclaje, ni del carbono, ni del impacto ambiental moderno, pero sí revela un principio fundamental. Somos mayordomos, no dueños de la creación. Y eso incluye cómo tratamos la tierra y también cómo devolvemos nuestros cuerpos a ella. En Eclesiastés se dice que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Esa frase encierra no solo un misterio espiritual, sino también una responsabilidad ecológica. El luto en este contexto también se transforma. Muchas familias encuentran consuelo en saber que el cuerpo de su ser querido no solo ha sido tratado con dignidad, sino que también ha contribuido al cuidado del planeta. Ya no se trata solo de una tumba o una urna, sino de un acto de amor hacia la tierra. Algunos optan por jardines de memoria, sin lápidas, donde los nombres están inscritos en placas compartidas y el entorno es de vida y renovación constante. Es otra manera de expresar fe, respeto y esperanza. Aún así, esta sensibilidad ecológica no debe desplazar lo espiritual, porque el verdadero descanso no está en un bosque o en una urna biodegradable, sino en Cristo. La regeneración que la naturaleza puede ofrecer al cuerpo jamás sustituye la regeneración que solo Dios da al alma. Por eso, la decisión entre cremación y entierro no debe centrarse únicamente en el impacto ambiental, sino en cómo refleja nuestra espiritualidad, nuestra fe en la resurrección y nuestra visión de la eternidad. En algunas culturas aún persisten fuertes vínculos con el sepulcro físico. Visitar la tumba de un ser amado, dejar flores, llorar frente a una cruz o una lápida, son gestos que alivian el alma. Pero no todos tienen esa necesidad. Otras personas se despiden con una ceremonia sencilla y luego esparcen las cenizas en el mar, en un jardín o en un sitio especial.
Lo importante no es el formato, sino que el acto sea intencional, amoroso, lleno de espiritualidad y de gratitud por la vida vivida. También está el factor social. Para algunas familias, la cremación es una decisión influida por la presión económica, por la distancia geográfica, por la falta de un lugar familiar para sepultura. En esos casos, juzgar sin conocer la historia sería un error. Cristo no vino a establecer un protocolo funerario, sino a ofrecer salvación. Por tanto, nuestra mirada debe ser compasiva, abierta, comprensiva. El Evangelio siempre apunta al corazón. Y así, mientras la ciencia y la fe dialogan en este tema, no podemos perder de vista la dimensión más profunda, la dignidad del ser humano, la promesa de la vida eterna y la certeza de que ningún acto bien intencionado escapa al cuidado amoroso de Dios. Pero claro, en medio de estas decisiones prácticas, emocionales y ecológicas, aún queda una pregunta clave. ¿Cómo decidir correctamente entre una opción y otra? Elegir entre cremación y entierro tradicional no es una simple cuestión de logística. Para muchas familias, esta decisión se entrelaza con emociones, recuerdos, creencias religiosas, cultura e incluso con heridas abiertas que el tiempo aún no ha sanado. No se trata solo de lo que es más cómodo o accesible, sino de cómo se honra una vida, cómo se atraviesa el duelo y cómo se afirma la fe en medio del dolor. Por eso, cada decisión funeraria se convierte inevitablemente en una declaración espiritual y emocional. El primer factor suele ser el más obvio, el económico. Los costos de un entierro tradicional pueden ser elevados. Ataúd, cementerio, trámites, velorio, sepultura sagrada. No todas las familias tienen los medios para asumirlo. La cremación, por su parte, suele ser más accesible y permite más flexibilidad en tiempos, lugares y formatos. Pero aquí es donde el corazón debe hablar. El valor de una persona no se mide por el precio de su funeral. Un acto sencillo, si está lleno de fe y amor, honra más que cualquier ceremonia opulenta. Otro factor clave es el deseo de mantener un lugar físico de recuerdo. Muchas personas encuentran consuelo al tener una tumba donde orar, llevar flores, recordar fechas importantes. Este tipo de memorial ayuda a procesar el luto, especialmente en culturas donde el sepultamiento es parte central del ritual de despedida. Por eso, incluso en cremaciones, muchas familias optan por colocar las urnas en nichos, capillas o espacios sagrados que funcionen como punto de encuentro espiritual. También están las creencias religiosas. Algunas denominaciones cristianas han sido más estrictas que otras respecto a la cremación. Por ejemplo, en tiempos antiguos, ciertos grupos la asociaban con prácticas paganas o con negación de la resurrección. Hoy, muchas iglesias, incluida la Iglesia Católica, aceptan la cremación, siempre que no se haga en contradicción con la fe en la vida eterna y el respeto al cuerpo como creación divina. En esto, la doctrina cristiana ha madurado con discernimiento. Pero más allá de la religión formal, existen sentimientos íntimos que pesan mucho. El amor por el difunto, el deseo de cumplir su voluntad, el anhelo de cerrar el ciclo de manera significativa. Algunas personas dejaron dicho en vida lo que querían: ser enterradas junto a sus padres o tener sus cenizas esparcidas en el mar que tanto amaban. Cumplir esa voluntad, si es posible y respetuosa, puede ser una forma de honrar el alma y sanar el corazón. Otro elemento que no debe ignorarse es la cultura. Hay comunidades donde la cremación aún se ve con recelo y otras donde es la norma. En algunas regiones rurales, el entierro tradicional forma parte del tejido social. Es un evento colectivo, una expresión de pertenencia. En ciudades grandes, en cambio, la cremación puede percibirse como una opción moderna, eficiente y práctica.
Entender ese contexto cultural es clave para no herir sensibilidades ni imponer decisiones apresuradas. Y luego está el tiempo de los vivos. Algunos necesitan un proceso más largo para despedirse, para aceptar la partida. En esos casos, el funeral completo, con velorio, misa, sepultura, ayuda a ritualizar el duelo, a hacer tangible la pérdida. Otros, por su personalidad o circunstancias, prefieren una despedida íntima, breve, menos cargada de formalidades. Ambas formas pueden ser válidas si se viven con amor y con sentido espiritual. Tampoco podemos olvidar el factor ecológico. Personas con sensibilidad ambiental tal vez se inclinen por prácticas funerarias que no sobrecarguen la tierra, que respeten los ciclos de la vida y reduzcan la huella de carbono. Estos motivos, si están guiados por una fe consciente y por una visión responsable de la creación, pueden ser parte de una espiritualidad madura que honra al Creador también en la muerte. En el fondo, decidir qué hacer con el cuerpo de un ser querido o con el propio cuerpo al anticipar la muerte es un acto profundamente humano. No hay una única respuesta correcta. Hay principios, sí, respeto, dignidad, espiritualidad, esperanza en la resurrección, fe en el juicio divino y en la vida eterna. A la luz de estos principios, cada familia, cada persona puede discernir con paz y libertad qué opción expresa mejor su fe y su amor. Pero aún queda una pregunta que no todos se atreven a hacer en voz alta, pero que late en muchos corazones. ¿Qué dice realmente la Iglesia sobre esto? ¿Cuál es su posición hoy respecto a estas prácticas? Durante siglos, la Iglesia cristiana ha sostenido una relación profundamente reverente con el cuerpo humano, considerándolo no solo una obra maestra de la creación divina, sino también un templo sagrado, digno de cuidado incluso después de la muerte. Este respeto se reflejaba especialmente en la práctica del entierro tradicional, visto no solo como una costumbre cultural, sino como una expresión visible de la fe en la resurrección. Sepultar a los muertos era un acto de esperanza, una semilla depositada en la tierra con la certeza de que un día Dios la levantaría en gloria. Sin embargo, con el paso del tiempo y los cambios culturales, la Iglesia ha enfrentado nuevos desafíos. En 1963, la Iglesia Católica dio un paso significativo al aceptar la cremación, con la condición de que esta elección no negase la fe en la resurrección del cuerpo. Desde entonces, esta práctica ha dejado de ser un tabú y se ha convertido en una opción válida dentro de los marcos de la doctrina cristiana. Esto marcó una evolución pastoral importante, que permitió a los fieles tomar decisiones más conscientes y menos condicionadas por la tradición o la imposición social. El Catecismo de la Iglesia Católica hoy afirma con claridad: la Iglesia no prohíbe la cremación, cuando con ella no se cuestiona la fe en la resurrección del cuerpo. Nesi 2301. Esta declaración permite una libertad responsable. El cristiano puede optar por la cremación sin sentir que contradice su fe, siempre y cuando mantenga una actitud de respeto, dignidad y espiritualidad en el trato con los restos mortales. La disposición final del cuerpo, ceniza o sepultura, no es el centro de la fe, sino la afirmación de la vida eterna en Cristo. Otras denominaciones cristianas, como las iglesias evangélicas, ortodoxas y protestantes, también han mostrado apertura progresiva a la cremación. Aunque algunas mantienen preferencia por la sepultura tradicional, muchas coinciden en que lo esencial no es el método de disposición del cuerpo, sino la convicción con la que se vive y muere en Cristo. Esta convergencia de posturas permite a los creyentes sentirse acompañados por su comunidad de fe en un momento tan delicado como lo es la muerte de un ser amado. No obstante,
la Iglesia Católica insiste en que las cenizas deben tratarse con respeto. No está permitido esparcirlas al viento, guardarlas en el hogar como recuerdo decorativo o dividirlas entre familiares. Estas instrucciones no son frías normativas, sino reflejo de una comprensión profunda. El cuerpo, incluso en forma de ceniza, conserva una dignidad que merece ser honrada. Por eso, las urnas deben depositarse en lugares sagrados, preferentemente en cementerios o espacios bendecidos, donde el difunto pueda ser recordado y orado en comunidad. Este enfoque pastoral combina tradición y compasión. La Iglesia no busca imponer miedo ni controlar decisiones personales, sino guiar con sabiduría espiritual a los fieles en momentos de vulnerabilidad. Acompañar el duelo, enseñar el valor del cuerpo y afirmar la esperanza en la resurrección son actos de amor que van más allá de las formas funerarias. Así, cada familia puede vivir su despedida con consuelo, certeza y sentido cristiano, sin cargar culpas ni caer en escrúpulos innecesarios. Cabe destacar que el respeto por el cuerpo no desaparece con la cremación. El mensaje central sigue siendo que nuestro cuerpo es creación de Dios y su destino final está en sus manos. Lo que importa no es si los restos descansan en una tumba bajo tierra o en una urna en un columbario, sino que hayan sido tratados con fe, reverencia y esperanza en la promesa de Cristo: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 11:25. Este equilibrio entre tradición y apertura no diluye la fe, sino que la fortalece. La Iglesia se mantiene fiel a la palabra de Dios mientras responde a las realidades actuales con sensibilidad y discernimiento. Su tarea no es dictar fórmulas, sino ayudar a los creyentes a vivir incluso la muerte con sentido eterno. En esa misión, la cremación, cuando se realiza con devoción y respeto, puede ser perfectamente coherente con la doctrina cristiana. Finalmente, al mirar el cuerpo con dignidad, al honrar la vida con gratitud y al entregar los restos con fe en la resurrección, la Iglesia recuerda a todos que la muerte no es el fin. La disposición de nuestros cuerpos es un acto de amor, de confianza y de consagración. Porque para quien cree en Cristo, la tumba, la urna o el polvo no son derrota, sino esperanza de vida eterna. La muerte no tiene la última palabra y tampoco la forma en que despedimos a quienes amamos. Ya sea cremación o sepultura, lo que realmente importa es vivir y morir con fe, esperanza y dignidad. Ahora que conoces lo que la Biblia enseña, ¿cómo vas a honrar esa verdad en tus decisiones? Ora, reflexiona y comparte esta enseñanza con quien más lo necesita. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en esta jornada de descubrimiento espiritual. La palabra de Dios sigue hablando y transforma vidas. Si entender lo que la Biblia dice sobre la muerte cambió tu perspectiva, espera a descubrir lo que el Salmo 23 revela sobre la vida. Cada palabra es una llave que abre puertas de paz, restauración y propósito eterno.